Muy bien, señores. Entonces, ahora sí estamos grabando. Estamos día 11 de octubre del 2016. Vamos a entrar ahora a la clase de entrar a controlar el arranque de un motor síncrono. Y también vamos a entrar a ver, una vez que está en línea, el control de la regulación con la carga, ¿ya?, de ese motor. Esto es un control que se ha hecho primero con relés, después se ha hecho con transitores, todo electrónico, y por último ya es con microcontrolador, ¿ya? Pero antes de eso vamos justamente a ver de este libro en qué parte tenemos el motor síncrono. Si no me equivoco es el capítulo 32. A ver. Masis. ¿Dónde está, pues? A ver. Es que este autor Herman tiene dos libros, pues este y otro que es control de motores. Es lo que quiero ver si hay acá o no. Parece que no hubiera acá, ¿no? Ahí está, el 45 es. Ya está. Bueno, miren, vamos a ver el arranque y control de un motor síncrono. ¿Por qué? Porque es especial, eso no es así nomás. No es como el jaula de ardilla, que es muy simple, ¿no? Entonces, para esto tenemos que recordarnos dos cosas. Que el motor síncrono se basa en un motor de inducción. En el motor de inducción tenemos un campo, ¿se acuerdan?, que produce los imanes, los polos de los imanes. Entonces, si ustedes tienen un imán físico, puede ser también un virtual, como en este caso que es creado virtualmente, ese imán, si ustedes lo empiezan a mover encima de un disco que puede girar libremente con la mano, y sin tocarlo, simplemente lo acercan y comienzan a girar el imán contra el disco, ven que el disco se mueve. Y el disco es un cortocircuito, es una placa nomás, ¿no? Es un cortocircuito. Entonces, justamente ese disco de inducción que se llama porque está induciendo, es el principio del motor de inducción y el principio de los relays, de los relays con disco de inducción, y el principio también de los medidores de energía, vatímetros hora con disco de inducción. Ese mismo principio, ¿ya? Gira más rápido o más lento según le pongan más corriente al que esté induciendo, ¿no? Lo está induciendo al disco y el disco gira, más lento o más rápido. Bueno, ese es el primer principio que tenemos que recordarnos del motor de inducción. ¿Por qué? Porque arranca como motor de inducción. Es una de las maneras de arrancar, hay otras también, pero una de las maneras, la más conocida para automatizar, es como motor de inducción. Una vez que ya entra como motor de inducción, tenemos que tener otro conocimiento más, el motor de continuo. ¿Ya? Es otro conocimiento más que tenemos que tener, que es el motor de continuo. ¿Se acuerdan de máquinas cómo es el motor de continuo? ¿Cómo es que, qué cosa tiene? A ver, le voy a ayudar un poco. Tenemos lo que es motores. Ese motor tiene igual, como todos, tiene un campo y una parte giratoria que es la armadura, ¿ya? El campo y la armadura. Entonces, ahí la diferencia es que los dos son de continuo. En cambio, en el síncrono, solamente uno es de alterno, el estator o armadura. En cambio, en el motor síncrono, los dos son continuos. Y el campo es continua y la armadura, el campo que es el estator, porque no se mueve, es continuo, y la armadura es continua. Están alimentados con continuo.
Aquí tenemos, por ejemplo, vamos a ver mejor antes de entrar al motor síncrono, una pequeña revisada de esto que les estoy mencionando. Ahí está. Ahí tenemos motores de continuo. Acá también está, miren. El motor de continua viene en serie, viene en paralelo o que le llaman también Chan, y en compound, compuesto, o sea, serie paralelo. ¿Ya? Ahí tenemos, por ejemplo, un motor de continua. Este de acá es el que rota. Es la armadura. Se alimenta con continua y gira en torno a cojinetes. Ahí están los cojinetes, ¿no? Tiene dos cojinetes donde ahí se apoya. Si ustedes no tuvieran cojinetes, tendrían que tener un hueco ahí, sobre el hueco girar el eje, ¿sí o no? Pero ya pues hay un desgaste tremendo, ¿no? El hueco de la carcasa se malograría. Es como los carros gasolineros tienen una funda, una camiseta, ¿no? Que es la que se malogra. Pero acá en este caso, si ustedes lo ponen de frente, se va a malograr la carcasa, se va a ir comiendo, y se va a choclón, ya no va a girar, ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer es ponerle cojinetes para que el cojinete sea el que se malogre. Cojinete o rodaje, o bearing en inglés, ¿no? Entonces, es el que gira en cojinetes ahí. Se está ahí sosteniendo en cojinetes en vez de la armadura, en vez de la carcasa, y este es el que gira ahí, tiene un bobinado, que es el bobinado de armadura. Este bobinado generalmente tiene escobillas, acá. Le ponen un par de escobillas para que justamente pueda ingresar la continua. ¿Por qué? Porque no podría ingresar la continua de otra manera. A ver, ¿cómo ustedes le pondrían continua acá? Si está girando, dando vueltas, ¿cómo le pondrían continua? No podría, porque si los cables están soldados físicamente al girar, lo comienza a enrollar al cable y nunca se podría ingresar continua, ¿verdad? Entonces por eso se le pone dos escobillas y se apoya ahí, la escobilla es fija, estacionaria. La escobilla es fija y está rozando, o sea, haciendo contacto con el que está rotando, ¿sí? Y entonces este rota, hace contacto y el otro pasa normal, la continua está estacionaria, de afuera viene y le pasa, ¿ya? Entonces este es ¿cómo se llama? La armadura, y el campo es el que está aquí, es el fijo. También es otro bobinado, solo que alimentado por continuo, ¿ya? Es un refresco nomás, una miradita a las conexiones que tenemos ahí. Tenemos motores de continua. Sí. El motor continuo en la práctica, ¿hasta cuánta potencia podemos dar utilidad? La potencia. Sí, buena potencia tiene, si no, ¿cuál es el problema? Que su mantenimiento con escobilla es terrible, pues. Tiene que estar cambiando escobillas a cada rato. No es que se desgastan físicamente, al rozar son de carbón. Y el carbón, como es conductor y es un material débil como el lápiz, se comienza a gastar, pues, como si afilar la punta y se desgasta, se va achicando y llega un momento en que ya no hace contacto y se malogra, o comienza a chispear y lo malogra los anillos rozantes, lo malogra. Ese es el problema, por eso es que no se usa mucho, más que todo por eso, pero tiene muy buena regulación de velocidad y antiguamente era lo que se usaba, pues, era lo máximo, ¿ya? Bien, entonces esta es la conexión. Miren, aquí está la armadura, que es esta que les digo, aquí están las escobillas, ahí está el símbolo, y cuando esté en esta conexión, es que ustedes van a ver el motor, la placa. ¿Qué van a encontrar en la placa? Van a encontrar A1, A2, S1 y S2. O van a encontrar A1, A2 y F1, F2. O van a encontrar A1, A2, S1 y S2. Tienen que saber, si encuentran esto, es en serie. Es decir, el campo, que es este, está enseriado con el rotor. Acá, el campo está en paralelo con el rotor. Este es fijo, pero está girando. Pero a través de esta continua le ingresa a este, porque está dando vueltas, ¿no? Ya. Y acá tienen el compound, compuesto, serie, paralelo. Cada uno tiene sus ventajas, espero que no vamos a ver, es lo que quería mostrarles nomás, que tienen que saber de motores de continua, pero también tienen que saber de alternadores, los alternadores de los carros, ¿qué son? Nada más ni nada menos que generadores de alterna, ¿sí? Los carros, pues, tienen, o sea, el mismo motor gasolinero da vueltas a las llantas, ¿sí o no? O sea, mueve un eje.
y en ese eje se mueven las llantas, ¿correcto? Una de las salidas son las llantas, pero también como se está moviendo, mueve un generador. No es que para que genere tiene que haber movimiento mecánico, mueve un generador, y ese generador es el que genera alterna. Ya, entonces tienen que saber ese conocimiento también, esos dos, o sea, motor de continua y generador de alterna, que usan los alternadores de los carros. ¿Ya? Entonces con esos conocimientos ya podemos ir al motor síncrono, que ¿no se acuerdan la página que era? ¿Cuál era? ¿Alguien se dio cuenta? No era el capítulo, pero la página, es que más fácil es saltar a la página que el capítulo. Tenemos que buscarlo ahora, pues. Vamos a buscar el capítulo 45, ¿cuál es? Ahí está, 360 era. Ya está. Entonces ya con esos conocimientos vamos a entrar. ¿Qué es lo que pasa, miren señores? Para empezar, vamos mejor a ordenarnos con el libro, porque si, bueno, voy a hablar una pequeña introducción y nos seguimos el libro mejor, ¿ya? Para hacerlo ordenado. Ya, el motor de síncrono tiene que tener una continua en el rotor, o sea, inicialmente arranca como jalo de ardilla, es decir, que arranca cortocircuitado. Un bobinado de jaula cortocircuitado entra y arranca como jaula normal, ¿ya? Como si fuera un disco de inducción, arranca y comienza a agarrar velocidad. Pero va a llegar un momento en que, mejor dicho, induce en el rotor, en jaula, es un tipo de, como el disco, ¿no? Que lo induce y comienza a girar. Pero en este caso van a haber dos juegos de imanes. Los imanes que están en el estator rotando virtualmente por medio de evasores, ¿sí? Son los imanes. Y ustedes van a poner otro imán también en el rotor. ¿Se dan cuenta? Casi parecido al de continua, que tiene dos imanes en el rotor y en el estator, ¿sí? O sea, van a poner ya imanes ahí, ya no va a ser el disco, sino a ver, si ustedes tienen, imagínense ahora que el disco tiene imanes, entonces ya tendría más fuerza, ¿no es cierto? Porque ya el imán tiene que estar norte con sur para que se puedan atraer, ¿no es cierto? Y entonces se atraen con fuerza y entonces ya tiene más agarre, o sea, ya no se va a soltar más rápido, esa es la palabra. O sea, cuando ustedes tienen un imán o un juego de imanes y un disco, es más débil que si tuvieran imanes, ¿sí o no? Que si tuvieran imanes encima del disco. ¿Por qué? Porque es más fuerte. Entonces, ¿qué ventaja tiene que sea más fuerte? Que va a ser más difícil que se pueda desprender poniéndole más carga. ¿Ya? Porque ese disco lleva una carga. No se olviden que el disco no gira solo, en vacío. Tiene que tener una carga. Por ejemplo, puede girar ahí, ¿qué les digo? Todo un talado. Cuando ustedes apretan, ahí está la carga, ¿no? O puede llevar fajas, mover fajas. Y entonces estas fajas, conforme le van metiendo más y más mineral, se van cargando más y el motor o el disco que vemos ahí, porque la carga va en el disco, no va en el estator, va en la parte que se mueve. Entonces, esa parte que se mueve, si es débil como jaula, va a ser más fácil que se pueda desenganchar, se va a ir atrasando y va a salirse del enganche y se sale o se para. Entonces acá se le pone al rotor más imanes, al disco se le pone imanes. En realidad no es un disco, ni tampoco está en cortocircuito, sino ya son imanes que se le ponen, sino que hago una analogía, ¿no? Hago una analogía que se le pone imanes ya en el rotor. Pero entonces hay un problema ahí. ¿Cuál es el problema de tener dos juegos de imanes? Y sobre todo que no son imanes estáticos, sino es un imán que va a estar dando vueltas a una velocidad síncrona, ¿sí o no? ¿Qué pasaría, señores? ¿Qué pasaría si yo pongo el imán acá cuando está girando? Va a ser una locura, ¿sí o no? Porque el norte y el sur va a estar girando con el norte-sur y va a comenzar a temblar, a zapetear y se puede malograr mecánicamente, se puede desoldar, se puede destrozar mecánicamente, se pueden salir bobinados de tanta vibración, es terrible, no se puede. Entonces, para que sea como que están estáticos,
¿qué es lo que tendrían que hacer? Si este gira a esta velocidad y este gira a la misma velocidad, es como que están parados, ¿sí o no? Estáticos. Es como que no se mueven, ¿sí o no? Entonces, ¿cuándo tendría que poner los imanes a trabajar? Tendría que entrar los imanes recién cuando ya están a la misma velocidad, ¿sí o no? Pero no solamente a la misma velocidad, hay un problema ahí. Tengo que entrar norte con sur, o sea, sincronizado. ¿Se dan cuenta del problema? O sea, tengo que entrar, o sea, justo a la misma velocidad y en sincronismo, o sea, en polos. Porque si no entro, va a ser un zapateo, ¿sí o no? En vez de atraerse, van a repulsarse, van a repelerse, y ahí hay un zapateo, pues, y puede ser peligroso también. Porque ese zapateo va a causar altas corrientes, altas vibraciones y mucho problema. Entonces, así nomás no se puede poner, ¿no? Ustedes me dirán, pero ¿por qué no pone cuando están parados los dos estáticos? ¿Por qué no se pone? ¿Qué dice, señor Caira? ¿Podría ser? Que estando parados yo ponga los dos imanes. ¿Qué dicen, fe? ¿Ah? ¿Qué dice usted, Laura? Enríquez, ¿usted? Enríquez, ¿qué dice usted? ¿Ah? Por la carga. Supongo que no hay carga, está en vacío. ¿Ah? ¿Qué dice usted, Rivera? Tienen que pensar, pues, porque eso no está en un libro. ¿Saben lo que va a pasar? Que hay una cosa, pues, que es una falacia. Los imanes no van a entrar hasta que uno ponga la tensión, ¿sí o no? Y van a estar girando, no van a estar estáticos, empiezan a girar a 60 Hz de frente, ¿sí o no? Ya, pues entonces nunca se va a poder poner estático, nunca. La única forma es que cuando lleguen al sincronismo, ahí lo enganche el imán, ahí sí se juntan y ya empiezan a girar con bastante fuerza en sincronismo, ¿sí? Entonces ya hemos descartado al inicio, hemos visto qué problemas origina ponerlo en cualquier momento, y hemos visto que no solamente tiene que estar en sincronismo, sino que tiene que tener fase, algo parecido a lo que dije, ¿no? La fase, ¿no? ¿Ya? Tiene que estar en fase para que pueda entrar bien, si no también se produce un problema. Entonces, otra manera sería de llevarlo, bueno, ahora, al motor se le lleva el sincronismo por un método antiguo que era, lo hacían con otro motor, arrancar hasta el sincronismo, y una vez que estaba ahí en sincronismo, ya aplicaban el campo y lo soltaban al motor y otro se iba solo ya. Estamos, porque no puede arrancar solo, usted lo enchufa y si no tiene el jaula de ardilla no arranca. ¿Con qué va a arrancar, pues? Con los polos comienza a zapatear por todos lados, ¿sí o no? No puede. Entonces la única manera era, después se les ocurrió ponerle jaula de ardilla y arranca como jaula, y cuando ya está casi el jaula al 98, 95% de velocidad, ahí entra la continua, para que se formen los imanes del rotor, porque el estator ya fueron formados cuando pusimos 60 Hz, ¿no? Los imanes imaginarios vectoriales, norte-sur. Entonces la otra manera era llevarlo físicamente con un motor pony, un motor burro, lo llevaban, agarraba velocidad, y una vez que agarraba velocidad, aplicaba la continua y se desenganchaba el otro porque le ganaba en velocidad, con un embrague magnético. Ya, esa era la otra, ¿no? Son las dos formas más comunes que había. ¿Ya? Entonces ya vemos cuál es el problema, por qué no se puede arrancar en cualquier momento. Tiene un tiempo preciso y una fase precisa para que se pueda arrancar. ¿Alguna consulta hasta ahí? Ya prácticamente creo que tienen todo el know-how de cómo se arranca, o sea, qué es lo que pasa, qué ocurre. Ahora vamos a ver ya con detalle, un poco más de detalle lo que les he mencionado, un poco más ordenado, ¿ya? Ahora ustedes, ¿cómo lo hubieran hecho, a ver, para que arranque así automático? A ver, piensen que ustedes están en el problema, se han sacado, o sea, se sacaban las canas queriendo ponerlo en automático y nadie podía.
¿Cuál fue el invento que hizo eso, señores? Primero se hizo con relés, y en base a relé ya salió el electrónico, porque simplemente lo que está ahí se hace en electrónico. ¿Cómo ustedes harían para que arranque? Pues había muchos problemas, se amarraban los motores, hay otros que agarran y al oído sabían cuando ya estaba en velocidad y ahí aplicaban el campo. Era una cosa muy empírica, ¿no? Y aparte, no solamente es eso. ¿Qué pasa si también sale de sincronismo? Miren, ¿qué pasaría, señores, si por sobrecarga, mecánicamente, se sale de sincronismo? Ya no está a la misma velocidad. ¿Qué va a pasar? Si sigue aplicado el campo, ¿qué va a pasar? ¿Ah? Va a empezar a vibrar con fuerza, sobre corrientes, y se va a malograr el motor, se destroza. ¿Por qué? Porque los imanes no están en... Entonces, ¿qué significa eso? Que también cuando sale de sincronismo hay que sacarla continua, para que no haya imanes. Y si es posible, volver a trabajar como jaula para que vuelva a agarrar velocidad y se enganche. Ya, o sea que también es otro problema ese. Ya, o sea que no es así nomás, que ya entró y se acabó, no. Hay que ver todo eso, las protecciones que tiene. Ya. Entonces, ¿ustedes cómo hubieran hecho eso electrónicamente? Y mire que usted tiene un conocimiento amplio electrónico ahorita, de los relays, de todo, y en ese tiempo la gente no estaba tan avanzada, ¿no? Estamos hablando de 1800, 1900, ese invento fue en 1921. Ahora le voy a dar quién hizo el invento, porque va a ser tema de una práctica. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo harían ustedes, pues, señores? Ustedes son seres humanos, igual que todos nosotros. Ahí han pensado y lo han hecho. Lo han automatizado y arrancó solo ya. Ya no tenía que estar ahí al oído, viendo cuando ya llega a la velocidad. Porque no había ni medidores, pues. ¿Cómo lo harían, pues? Va a ser un medidor de velocidad. Un medidor de velocidad. Velocidad ya mide, entonces se hace como el sincronismo. El sincronismo, me leí el sincronismo para saber en qué estado está. Podemos poner un sensor picamartélico ahí a la salida del motor, un sensor mecánico que convierte la señal, esa mecánica en frecuencia. Ponemos un convertidor frecuencia. Porque estamos viendo que no se arrancaba con motor de inducción, se arrancaba con otro motor. Y cuando llegaba más o menos ella lo despegaba manualmente y ponía la continua. La idea lo que se hace es medir el sincronismo. De la ayuda sin sincronismo. Sí, pero ¿cómo lo detectas, pe? Coger la salida de ese motor que está arrancado, digamos, porque estaba marcando con otro motor, con un sensor mecánico, que convierta los picamartélicos que usan las ruedas, por ejemplo. No convierte la señal mecánica que va a pasar. Pero en ese tiempo no había sensores de tacómetro, ni óptico, no había nada de esas cosas. Era todo relays. A lo más que había relays. Bueno, eso vamos a verlo en su momento, pero ya le dejo para que piense. Ahora vamos a ver justamente eso ahora. Vamos a ver una parte de eso. Pero donde está, la teoría está acá, le voy a mostrar, y eso van a hacer ustedes también. La traducción la hicieron antes unos alumnos, no la encuentro. Pues quería mejorarla, no sé dónde está. Así tengo tanta información que no la encuentro, créanme. No la encuentro ya, cuando busco no encuentro. Yo sé quién la ha hecho, pero no la encuentro. Inclusive otro más la hizo y le pasé esa información y le digo, oye, García, la información que te di del PDF ese de Synchronizer en castellano, sí, me dice ingeniero, pues no la tengo yo, me dijo, usted me la dio. Pucha, yo no la encuentro, pues. Bueno, si la encuentro, bueno, ahora si no la traducirán ustedes, pues no. Ya, entonces, otra información que le voy a dar el invento es este. El invento es este. El invento es este de acá. Este es el invento, señores, el que hizo eso. Y es viejito del año 1921, pues está en blanco y negro también. Ahí está. Y es con relay, ¿ve? Ahí está. Ya está, miren, ya hasta lo han escaneado, pero está viejo, ¿visto, no? Todo ya picado del tiempo. Este es el circuito que hizo. Se hizo usando un PFR. Un PFR. O sea, un relay polarizado por frecuencia. Ya van a ver por qué.
Ya, y esta es la teoría, pues ahí está indicado, este fue el que lo hizo. Truman Hewlett, en el año 1921 ha sido, si no me equivoco. Ahí está, 1921, ahí está. Abajo está. ¿Ya? Ahí está pues, toda la teoría, en qué se basa, la resincronización cuando sale, todo eso, ¿no? Ahí está explicando lo que le decía, ¿no? Que ya lleva continua en el rotor. O sea, ya hay dos juegos de imanes. Pues. El juego de imanes que virtual, que sale por la corriente alterna, y el juego de imanes reales, formados con la continua. Por supuesto que podría poner también imanes verdaderos, en vez de poner imanes de continua. Es decir, ustedes podrían haber puesto acá imanes reales. ¿Sí o no? Se podría poner imanes reales. ¿Ya? Sí, hay también así. O imanes reales, pero ya saben que tenía que tener una potencia tremenda, porque vos tenés 100 HP, 500 HP, imposible hacer esos imanes. Tienen que ser electroimanes nomás, porque físicamente no hay esa potencia. Ahí tenemos, se basa en esto. Cómo es que el control de frecuencia de campo polarizado funciona. No es solamente controlar la velocidad, hay que hacer otra cosa más. Hay que hacer otra cosita más. Que justamente es para la fase. ¿Cómo detectan la fase? Pues? Eso. Ahí también está indicado bien bacán ahí. Esto lo voy a dejar como tarea para que lo hagan, como una práctica. Ya. Está bien bonito, cualquier cosa que no entiendan me avisan, sobre todo la parte técnica o la parte de inglés, ¿no? ¿Qué más podrían preguntar? Pues nada más, ¿no? Las dos cosas. Porque también en inglés tienen dudas, pues. Por ejemplo, si yo leo el manual que estoy traduciendo, nada que ver, pues. O sea, tiene que ser una persona que tenga tiempo, que lo lea y que conozca el tema. Pues si yo le doy a un traductor que nunca ha visto, no lo hace. Si lo mandan a Google, peor, pues. O sea, es complicadito. Lo estoy traduciendo, ya casi estoy por acabar ya, para darles también. Porque ese va a ser, creo, para el examen final. Sí, porque ¿qué va a leer mascado, pues? Bueno, esto ya tiene que leer. Este es el invento que se hizo. Ahí está bien bacán cómo funciona todo. También acá hay unas partes difíciles de entender porque tienen que saber que en el motor hay algunas cosas, por ejemplo, out of step. Out of step significa fuera de sincronismo. Ustedes lo traducen de otra manera, fuera de paso, no sale. Bueno, no estamos viendo el tema, ese es el tema de la práctica, lo estoy mostrando, que ahí está, que también le voy a dar. Pero vamos a entrar a nuestro capítulo, que se basa también en el PFR, se basa, ¿ya? Es con relays. Entonces, acá tenemos cuáles son los objetivos, en realidad, objetivos, ¿cuál es la diferencia entre objetivos y competencias? A ver, ¿qué es la diferencia de un objetivo y una competencia? El objetivo es a donde vamos a llegar, en la competencia es lo que vamos a ver en ese camino. ¿Vamos a qué? Vamos a ver o vamos a utilizar para llegar a lo que... La competencia es algo que se puede medir, el objetivo no necesariamente, porque un objetivo puede ser conocer física, es un objetivo. ¿Por qué? Porque ahí no demuestras medición, conocer, pero en cambio medición es analízame ese circuito y diséñame un circuito con tractores que arranque un motor. ¿Sabes o no sabes? Se puede medir. O sea, no es un objetivo a dónde se va a llegar, sino es una medición, es una habilidad. Ahí está, el objetivo puede ser un conocimiento. Tú puedes tener el objetivo de saber, por ejemplo, matriz, pero esa no es una habilidad, porque habilidad es saber hacer algo, ¿sí o no? Algo práctico que te sirva para trabajar, ¿no? Competencia, por ejemplo, ¿sabes esto? Puedes trabajar, muy bien. ¿Sabes esto? Muy bien. Por ejemplo, una competencia puede ser diseñar, analizar e interpretar planos de instrumentación. ¿Por qué? Porque cualquiera no sabe eso. Es una cosa para trabajar. ¿Correcto? Entonces aquí estamos por objetivos. Pueden ser conocimientos, objetivos que sepan nomás la gente.
¿Cuál es el objetivo? Discutir cómo funciona un motor síncrono. Enumerar las diferencias entre los motores síncronos y los motores de jaula de ardilla. Explicar cuál es el propósito de un devanado amortiguador. ¿Qué es un devanado amortiguador? Es otro sinónimo de decir devanado, jaula de ardilla. Por eso el que no sabe los sinónimos lo traduce como amortiguador y sabe Dios qué será, ¿no? Inclusive va a pensar que amortiguador es diferente de jaula de ardilla. No es así, pero lo mismo. Discutir cómo un motor síncrono puede producir un factor de potencia en adelante, que no produce el motor jaula. Y también vamos a discutir cómo es la operación de un excitador sin escobillas. Claro, yo no les he mencionado cómo es que están los imanes del rotor, cuando se aplica la continua, pero justamente por implicancia, ya se han entendido que eso va a ser cuando aplique una continua, ¿ya? Y esa continua se llama excitador, es su nombre técnico, ¿ya? Muy bien, eso vamos a ver. Ya. El motor síncrono se llama así porque su velocidad a la que funciona es a la velocidad síncrona. ¿El motor de jaula funciona a la velocidad síncrona o no? ¿Qué dice? ¿Por qué no? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué no funciona a la velocidad síncrona? ¿Ah? Señores, no hay buena base. ¿Ah? Siempre va a tener un pequeño retraso, ¿no? Pero puede tener retraso, puede generar la misma velocidad. El problema es otro, no se mira por eso. ¿Sabe por qué se mira? Porque ya con carga se mira. O sea, cuando ustedes hacen la curva del motor, ¿se acuerdan de la curva del motor síncrono? Que diga, el motor de inducción, jaula. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esa curva nos grafica torque versus velocidad. ¿No es cierto? ¿O no se recuerdan quién era presente? Es torque versus velocidad. Y ustedes se dan cuenta, esa curva era así más o menos. Y en el 100% de velocidad era cero el torque. ¿Qué significa? Que no puede mover nada. No puede trabajar ahí a plena carga. Porque el objetivo es que trabaje moviendo algo. Entonces siempre trabaja a un deslizamiento, ¿se acuerdan? Que generalmente es 97, 98, 2%, 3%, 5% de deslizamiento. Porque ahí es donde produce torque, donde produce fuerza para rotar y mover una carga. Entonces, si ustedes lo hacen girar a velocidad síncrona, simplemente no va a mover nada. Va a estar en vacío girando, sin torque, ¿no? Que es prácticamente como mover el disco de inducción. Ya conforme ustedes le van metiendo más carga, se va lenteando, pues, se va chupando. Y entonces ahí es donde baja su velocidad. Comienza a bajar, hasta que llega un momento en que ya llega a su máxima carga. Y si usted le pone más, comienza ya pues a bajar el torque. ¿Ya? Entonces, en cambio, en este caso el motor sí gira a la velocidad síncrona. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más? ¿Y cuál es la velocidad síncrona? Es la velocidad a la que están girando los imanes que han sido creados virtualmente con la alterna. Ese es el imán. Esa es la velocidad síncrona, a la velocidad que giran esos vectores fasoriales. Ya, también tienen algunas características que lo diferencian. ¿Cuáles son? Primero, pueden operar a velocidad síncrona, ya hemos visto ahorita. Operan a velocidad constante, sin carga y a plena carga. Es la diferencia. En cambio, el otro motor no. El otro motor, el deslizamiento va variando, y al variar el deslizamiento va variando la velocidad. Los motores síncronos pueden operar a la velocidad síncrona. O sea, hay tres maneras que trabajan. O trabajan al síncrono, o, ¿qué más? O se paran, ¿no?
o están parados. No hay más. O trabajan asíncrono, o están parados, o se paran. No hay otra. Otra diferencia es que pueden producir un factor de potencia en adelanto. ¿Qué significa acción abanido un factor de potencia en adelanto? ¿Qué significa eso? Ustedes han hecho pues tan frescos ahorita. ¿Ah? ¿Ah? Tiene que ver con capacitivo, pero algo más falta pues. Tienen que tener idea pues, o sea, el concepto, claro. No la matemática, sino el concepto y la matemática, las dos cosas. A ver, matemáticamente, ¿cómo es el factor de potencia usted, señor Jacinto? ¿Cómo se define el factor de potencia? La definición. Están frescos y no se acuerdan. Yo ni siquiera estoy fresco y me acuerdo. Es en función de potencia, sí, pero su definición no viene con potencia, viene con ángulo. El ángulo que se desfasa. O sea, ¿quién es la referencia? ¿Es la corriente o el voltaje para medir el desfase? No, es la corriente, ahí se han equivocado. O sea, el factor de potencia tiene como referencia a la corriente. Entonces, si el voltaje se atrasa, es factor de potencia en retraso. Y si se adelanta, es factor de potencia en adelanto. Si se adelanta la corriente, ¿no? Perdón, a ver, déjame. La corriente es la que se adelanta al voltaje, tienen razón, el voltaje es la referencia. Voltaje es igual a L elevado, no, es al revés. Al revés es, porque es lo mismo que un capacitor, pues. Entonces la corriente la corriente es la que se adelanta al voltaje, para que sea un factor de potencia en adelanto. O sea, el ángulo que la corriente le lleva al voltaje, ese es. Si le lleva positivo, está en adelante. Si le lleva negativo, está en retraso. Esa es la definición matemática. ¿Ya? Bueno, ¿qué más? Que dice, algunas veces operan sin carga, pero ¿para qué? Para ayudar a corregir justamente el factor de potencia. En este modo de operación se llaman condensadores síncronos. Es lo que les decía, porque hacer condensadores reales que suministren la reactiva, no puedes. ¿Cómo vas a conseguir un condensador que tenga, pues, en primer lugar, unos 20.000 voltios, y en segundo lugar, que produzca pues, una reactiva del orden de los 20 megavatios, 30 megavatios? Imposible. Imposible. Es como encontrar un imán de ese tipo, difícil, ¿ya? Un imán natural, ¿no? Ahora, otra diferencia es que su rotor debe ser excitado con una fuente externa de corriente continua. Miren lo que dice, externa. Estamos. O sea, eso, si es externo, significa que tiene que tener escobillas, porque va a rotar. ¿Correcto? Pero no es tanto así. Ahorita vamos a ver que ¿puede haber sin escobillas o no? ¿Ah? ¿Qué dice usted? ¿Puede haber sin escobillas? ¿Ah? ¿O no puede haber sin escobillas? ¿Qué pasa, pues, señores? No están seguros de su conocimiento. Y ya le he mencionado. ¿Ah? No, pero sí puede haber sin escobillas, de otra manera. De otra manera, sí, justamente ahí está el ser humano que ha pensado eso. ¿Se acuerdan que dije que necesitamos? Conocimiento de motor de continuo y conocimiento de... ¿Y qué cosa es un alternador? ¿Qué pasa si le clavo un alternador ahí? Como en vez de que nos mueva el motor gasolinero, nos mueve el mismo jaula de ardilla, el mismo motor se mueve. ¿Qué pasa si le pongo un alternador? Va a generar alterna, lo rectifico y tengo continuo. Y como están girando a la misma velocidad, no se va a enredar nunca, porque siempre te dejan un cablecito y luego gira. ¿Sí o no? Están estáticos, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Ah? Es un excitador sin escobilla. ¿Alguien no entiende? ¿Ah? ¿Usted? Sí, ¿no? Ya, pues eso es P. En vez de que el eje del gasolinero mueva alternador, el mismo eje del motor lo mueve.
Lógicamente que mientras va agarrando velocidad, va botando más alterna y va botando más continua, pero al final tiene una continua suficiente que la voy a rectificar y voy a hacer que esa misma continua lo aplique al campo, sin necesidad de que tenga escobillas. ¿Ya? Por eso, pues, ya. ¿Qué más? O sea, también puede ser externo, si es externo ya es con escobillas, ni vuelta que dar. Contienen un bobinado tipo jaula de ardilla especial, llamado el bobinado amortiguador. Llamado el bobinado amortiguador, que es usado para arrancar el motor. Ya les hemos dicho, pues, ¿no? Ya. Entonces, esas son las diferencias con el motor de jaula de ardilla. ¿Alguna consulta aquí, señores? Bueno, vamos a pasar a grabar porque se hace muy larga la grabación. Y continuamos. Lo que pasa es que hacemos un pequeño break. Por eso, vamos a continuar con la segunda parte. ¿Ya? Que es el arranque del motor síncrono. Ya miren. Aquí tenemos que, como ya se dijo, para arrancar un motor síncrono hay que arrancarlo como jaula de ardilla y por lo tanto lleva un bobinado tipo jaula al inicio, ¿ya? O sea, tiene ese bobinado al inicio para el arranque, después ya no se usa. Un rotor de un motor síncrono es este, miren, por ejemplo. Miren que es grande, casi el tamaño de una persona, un poco más del tamaño de una persona. Son motores inmensos, ¿ya? Dice que solamente el rotor, perdón, el bobinado es muy similar al bobinado de un motor jaula de ardilla del tipo NEMA A, porque hay NEMA A, NEMA B, clase C, clase D. Y este rotor jaula va a dar un buen torque de arranque para que pueda arrancar, pues si no, no arrancaría, ¿ya? Ya. Y también nos proporciona una corriente de arranque relativamente baja. A veces hay que arrancarlo con reductores tipo estrella triángulo o tipo ebanado partido, lo que hemos visto. Una vez que ya el motor síncrono ha sido acelerado hasta una velocidad muy cercana a la del campo magnético rotatorio, acá le llama campo, pero es el estator, del estator, ¿ya? En ese momento el rotor se excita, conectándolo a una fuente de corriente continua. En ese momento recién se excita, para que parezca que están estacionarios. Ahora, cuando se excita el rotor, se hace que las piezas de los polos de los imanes que están bobinados en el rotor se conviertan en electroimanes. Es decir, el rotor tiene bobinas que justamente al ponerle continua se convierten en imanes, electroimanes, norte-sur. ¿Ya? Estos electroimanes, es decir, polo norte y polo sur, ¿ya?, se van a enganchar, esa es la palabra, se van a enganchar con el campo magnético rotatorio. En realidad no es campo, está mal, ahí se equivocaron. Se van a enganchar con el estator magnético rotatorio. El estator, porque es estático ese campo, gira virtualmente, ¿no? Y en ese momento el motor comienza a girar a velocidad síncrona. Es decir, antes, como el jaula de ardilla no llega a la velocidad síncrona, ya hemos visto por qué no llega. Antes de llegar, en ese momento se le aplica, pero sincronizando los polos norte y sur, y en ese momento se engancha, es decir, lo jala, lo arrastra y comienzan a girar los dos a la misma velocidad, que es la velocidad de la red, la frecuencia de la red, ¿ya? 120 por F sobre P, esa es la velocidad. Ya, ¿qué más?
Por eso dice, lo engancha. O sea, queda enganchado magnéticamente. El estator magnético de las piezas polares, o sea, lo que quiere decir que los polos de los imanes van a ser atraídos y repelidos en forma alternada por los imanes del rotor, o al revés, los imanes del rotor van a estar enfrentando al norte y al sur en forma alternada, no va norte-sur, pero eso produciría mucha vibración, ¿no? Pero ahí dice eso, ¿no? Resultando en que no se produzca torque en ninguna dirección. Es decir, si no están enganchados, lógicamente no va a haber torque, porque va a estar saltando, va a estar vibrando con fuerza. Sin embargo, dice, puede ocurrir daños a lo bobinado del rotor, debido a que van a haber altos voltajes inducidos, que ya les dije. Si no están en sincronismo, va a producirse tremendas corrientes y tremendas vibraciones, que van a hacer que se malogre lo bobinado del rotor. Y va a hacer que se malogre mecánicamente los cojinetes, se puedan soltar los bobinados, se puedan salir tuercas, ¿no? ¿Y qué problema es el que le hace al bobinado tener altas corrientes o altos voltajes? ¿Qué problema le hace? ¿Por qué es que no puede soportar altos voltajes el bobinado? ¿Por qué un bobinado no puede soportar alto voltaje? Pues ahí estamos leyendo, pero no decimos la causa. ¿Por qué? Siempre el autor lo lee nomás, lo dice, pero no dice por qué. ¿Ah? ¿Por qué? Señores, un bobinado es cables superpuestos, ¿sí o no? Y podrían entrar en corto si no estuvieran aislados. Generalmente con una pintura, un barniz lo aíslan, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? Cuando se le pone altas tensiones, ese aislamiento se va debilitando para empezar. Pero si es muy grande, ya se rompe. Y al romperse, ¿qué pasa? Hay un cortocircuito porque se juntan los cables, pues se pega. No es como un condensador. Usted le aumenta más tensión, sigue todavía, como están separados, sigue, ¿no? Sin arco. Pues hay un momento que es tan fuerte que rompe el aislamiento del aire, de todo, y se produce un arco y se revienta, y puede explotar. ¿Ya? Es lo mismo. Entonces, por eso es que no se puede poner ahí, porque se producen altas corrientes, altos voltajes. ¿Ya? Entonces, dice, puede dañar al motor, claro, el aislamiento. Ahora, la corriente de excitación debe ser conectada al rotor, o sea, la parte que se mueve mecánicamente, solamente después que ha sido acelerado hasta una velocidad tal que esté muy cerca de la velocidad síncrona. Pero ese es vago, muy cerca, dice. No dice en cuánto, ni tampoco dice que hay un desfase, que tiene que estar bien justo norte con sur, no norte con norte, ni sur con sur. Eso no dice. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces vamos a ir transcurriendo en forma ordenada para ver cómo es que lo hace. ¿Ya? Y mientras tanto ustedes con estos conceptos ya van trabajando la práctica. Vamos a dejar la práctica ahorita y después continuamos. Y estamos grabando, ¿ya? Entonces, aquí está la práctica, miren. Para la práctica, vamos a hacer lo que les he dicho. Este synchronizer, que lo tienen ahí, para que vean bien cómo se inventó y en base a qué principio se inventó. Pero para que sepan, tienen que saber cómo funciona el jaula de ardilla también, que no hemos dicho cómo es que funciona cuando arranca y cuando llega, cómo se comporta la velocidad, cómo se comporta el voltaje, la frecuencia, el torque, porque de ahí sale todo el conocimiento. ¿Ya? Esa es la práctica que vamos a hacer
Una. Y otra práctica sería pues una patente. O si no, sí, una patente mejor, ya. Cualquiera ustedes eligen, me muestran más bien cuál patente van a hacer, ya. Una patente, ya. El examen va a ser simular con contactos y con PLC, pero el problema es que no se podría simular la frecuencia, pues. Porque ahí se va a basar que cuando entre el relay, cuando llega a la frecuencia adecuada. Es que saben cómo se comporta el rotor. Le voy adelantando, el rotor cuando empieza, o sea, mejor dicho, el rotor, o sea, el inducido, o sea, el disco, recibe un alto voltaje bien elevado cuando arranca, y conforme va poniéndose con más velocidad, ese voltaje se va achicando hasta que se hace cero en magnitud. Pero también hay otro fenómeno. Cuando recién arranca, se produce un voltaje, una frecuencia de 60 Hz, la que tiene la red. Y poco a poco comienza a morir en el tiempo y se hace continuo. Ya no hay frecuencia. Entonces tendrían que simular de repente con un generador externo, matemáticamente simulen algo ese circuito. O no sé si se podrá hacer en el PLC, también tiene generador el PLC. Un generador de frecuencia variable y voltaje variable. De tal manera que cuando programan la frecuencia y voltaje a la que debe entrar, ahí entra. No, pero matemáticamente se puede hacer en Simulink, en ORCAD, eso sí. Pueden hacer así como un generador de FM, se puede hacer eso. Eso es una matemática o una fórmula. Miren un generador de FM y van a ver que es frecuencia variable. Eso no hay ningún problema. Inclusive yo lo he hecho pues hace años, en el año 1985. Lo he hecho con el microcap todavía, que era DOS. Fórmula, no hace formulazo. Ya, tendrán que simular en algún sitio, algo tienen que simular. ¿Ya? Ya. Eso van a simular para el examen, este circuito que está acá. En lo que estamos haciendo en este libro hay un circuito, que es este. Acá está el circuito, pues, ahorita le voy a mostrar. Es simple. A ver, ¿dónde está el circuito? No, este es el circuito, es simple. ¿Han visto? Lo voy a checar, ¿ya? Con PLC y con contactos y con Simulink. Ahí está, pues, chiquitito, ahí está el control, la fuerza, el control y la fuerza. Tiene un relay especial que es el PFR, que usted trabaja así, pues, sensando voltaje y sensando frecuencia. ¿Ya? Ya les he dicho prácticamente el secreto, pues. Este circuito, pues, es simple nomás. Lo voy a explicar, pues, por supuesto, ¿no? Según el libro, ahí está la explicación también. ¿Ya? Y este mismo circuito está en el otro, en el 21, que es de la práctica. En el que les he mostrado ahorita, en este libro de acá. En este de acá está. Acá, el synchronizer. Ahí hay un circuito también, que es el mismo. Es el mismo circuito. Lo van a ver al inicio nomás. Ahí está, al inicio, mírenlo. Ahí está. Este es el circuito. Aquí está el relay polarizado de frecuencia. ¿Ya? Usaban esos relays antiguos. Ya saben, como digo, que el campo no pueden quitarlo tampoco así nomás. Cuando apagan, tiene que tener también una secuencia. No pueden apagar así nomás, porque ustedes lo apagan sin quitar el campo. Le quitan esto, se queda todo el campo energizado, ¿sí o no? Y comienza a choclonear también, a moverse con fuerza y se revienta. Entonces todo eso hace este control. Entonces ya tenemos, miren, para esta segunda evaluación, la práctica, esta se va a promediar con otra práctica de una patente. Y el circuito para el examen. Ahora, pueden cambiar el circuito por una patente, porque en las patentes están mejor explicados los circuitos estos. ¿Ya? Ese puede ser el cambio. Pero tiene que haber un circuito, de todas maneras. En las patentes tiene que revisar las patentes. ¿Ya? Son patentes de tratar de conseguir las antiguas. Las he bajado. ¿Ah? Segunda práctica incluye 2 prácticas y un examen. Y la tercera práctica va a ser del otro, que le voy a dar después, que yo tengo, que estoy traduciéndolo, acabándolo bien perfecto, para que puedan entenderlo bien, pues, porque tiene muchos términos especiales.
Es que es un catálogo de libro, no es un libro, pues. Es un catálogo de equipo y no les interesa pues que sea entendible. ¿Ya? Ya, entonces toda esta información lo va a dar al delegado. Ahora vamos a fijar la fecha. Ya sabemos que la fecha de que tienen que subirse notas es un ratito pues. Es el día del 7 al 11 de noviembre. Entonces yo creo que el 7 me entregan una y el 8 el otro. La cosa que me da tiempo a calificar pues. 3 días. ¿Ya? Muy bien. O sea, me entregan ahí la primera práctica tiene que entregarla antes, no se va a poder. La primera práctica tienen que entregarla antes del 7 pues. O sea, el viernes cae 5, 6, 7. ¿Qué hay que hacer en la primera práctica? Hay que interpretar y explicar todo No, solo tiene que tú vas a traducirlo y lo vas a entender todo el manual. Ya pues vas a explicar cómo es que trabaja este relay polarizado de frecuencia, que es la clave ahí. Sí, porque es que polariza. No es un relay cualquiera que sensa frecuencia, está polarizado, justamente para el desfase. ¿Qué significa polarizado? ¿Qué significa polarizado? Que la metí una continua, pues hay una continua ahí. Para que justamente ayude o quite, pues. Ya lo vamos a ver ahorita, le voy a ayudar inclusive más. ¿Ya? Ingeniero, ustedes un texto explicándonos bien lo que ustedes desean. Estoy avanzando, pues, con el texto, estoy avanzando. Hagan un texto ahí para poder hacer lo que le da y que distribuya a los demás. Quiere un texto donde explique que la primera práctica se trata de traducir el libro. Un escrito. La segunda práctica. Ya, un enunciado. Ya, vamos a poner. Ya, ahorita vamos a poner enunciado. Enunciado se llama, pues. Ya, ahí está. Vamos a poner práctica primero, ¿ya? Práctica 2 y 3. Ya. ¿Qué vamos a hacer ahí? Ya. La práctica 2, ¿qué incluye? Entender. Caramba. Entender significa no leer, ¿no? Sino entender explicando, así como explico yo, pues. ¿Acaso yo leo? El autor ha visto que está solamente hablando, pero no dice por qué. Por ejemplo, Cruz alta el aislamiento, no se expande, pues. Entonces uno tiene que expandirse, entender y demostrar si es posible, ¿no? Entender, pues estoy poniendo no leer, porque se ponen a leer nomás. Entender y explicar todo el manual, pues. Todo el manual, son 20 hojas nomás. Todo el manual que se llama el relé polarizado. Ya. Es el primero. Miren que en el segundo manual que le voy a dar para el examen, ahí hay fasores. Acá no hay porque no había mucha matemática. Pero en el segundo, ya en el segundo examen que va a venir al final, va a haber fasores, va a haber demostrar curvas en B, más matemático, va a haber. Ahí va a servir más esta parte de la teoría que hemos hecho, de la primera parte, ¿no? Por eso acá no hay eso todavía. Después la práctica 3 sería escoger una patente y explicarla. Se nos tiene que ser una patente que se pueda entender, ¿no? Porque hay miles de patentes. Explicar. Una patente cualquiera.
Le estoy dejando todo un archivo de full de patentes. Bien que es un trabajito bajar eso, no es así nomás, ya. Y ahora, ese sería para el examen, ¿no? Examen 1. Examen 2. No, examen 2, perdón, sí. Examen 2, ahí vamos a hacer simular y explicar el circuito del libro que estamos haciendo en clase. Ya, eso es. No sé cómo harán esa matemática para el voltaje variable, frecuencia variable, porque lo han hecho electrónicamente. Electrónicamente han hecho un circuito que detecta cuando la frecuencia se va haciendo. Por ejemplo, ¿cómo se detecta la frecuencia que se va bajando? Es simple. A ver, ¿qué? No, más simple. Tú le pones una bobina en paralelo y tú sabes que este y este reciben la misma corriente, la misma frecuencia. Conforme se va bajando la frecuencia, este se va agarrando más corriente y se convierte en un corto y lo deja sin corriente al otro. ¿Sí o no? Están dos dispositivos en paralelo, uno una bobina y otro cualquier dispositivo que tú quieras. Una frecuencia va pasando por los dos. Conforme la frecuencia se hace continua, el inductor, ¿qué se hace? Es decir, que conforme la frecuencia va avanzando, le va quitando corriente al otro. No es que te va agarrando más y más hasta que con un corto lo deja en cero. ¿Ya? Entonces es una manera de medir frecuencia. Otra manera es, ¿cómo se llama? Es con transitores. La fase también, en otro circuito que no vamos a hacerlo porque ya no va a alcanzar el tiempo, es transitorizado. Toda esa medición de la fase, de la frecuencia, se hace con transitores, bien bacán. Y ha sido simulado en multisim. Pero eso no vamos a hacer porque no hay tiempo. ¿Ya? Entonces, ya tienen esto, eso también le voy a dejar al delegado para que lo tenga. Para que... ¿ah? A las fechas, ¿no? Ya, a las fechas vamos a poner. Ah, sí, también tiene razón, sí. En la patente también está explicado el circuito, tiene explicación, dibujos, todo. O explicar otra patente. Ya va. Ya está. Ya está. Ya. Eso es. Las fechas faltan nomás, vamos con la fecha. Vamos a ver el calendario mejor, ¿ya? Ahora estamos 11. Entonces para el 25 está bien. La primera. Hay que tener tiempo para calificar, pues si no, ¿cómo va a calificar, señor? Además que no es el único curso, pues, del proyecto tengo como 60 alumnos, terrible está. En grupo, sí, en grupo. ¿28? Ya otro fecha. El 3. El 7, pues, que es el último día que se puede
El 8, ¿no? Ya. Ya está. Ya, toda esta información ya les he ahorrado el trabajo de las patentes, porque hay full de patentes. Miren cuántas patentes hay miles. Tienen que ver nomás cuál les sirve, pues. Revisen, puede pasar que se enteran, pues. Cualquier duda la pueden volver a bajar y pasarlas a PDF, porque acá, por ejemplo, una patente cualquiera, ¿cómo es? Ahí miren, pues. Veamos una patente, por ejemplo, a ver, ¿ya? Una cualquiera, a ver, ¿qué dice? Ya. Este. Vamos a ver, a ver. ¿Qué dice la patente? Ahí está, mira, te dice que esta patente fue presentada en 1937. ¿Ya? Y fue publicada ya en 1939. El sistema, aquí está una imagen que se puede agrandar y mirar, la descripción de la patente, figura 1, 2, 3, 4, todo está ahí en la patente. ¿Ya? Tuviste la explicación, pero tienen que hacerlo con calma. O hay cosas que no entiendan, inmediatamente me avisan, ¿no? Porque van a tener problemas con el inglés seguro. Como digo, hay algunas cosas especializadas. Ya después dice, ¿qué es lo que yo estoy acá innovando? Y deseo que sea mi patente. Aquí indica qué es lo que está innovando. Ahí. Todos esos puntos está innovando. Primero he explicado el circuito, todo eso, ¿no? Después, esta patente ha sido utilizada por esta patente del 1950, del Alice Chalmers, pues, un fabricante fuerte de molinos, pues. Pero Alice Chalmers usaba generadores de la General Electric, pero ponía su marca, Alice Chalmers. Yo he trabajado con motor Alice Chalmers de molino, y los de Sauer también son Alice Chalmers, pues. Ya, después, nada más. Pero él no dice en qué se ha basado, porque hay otros que ponen acá tesis, patentes que nos hemos basado, y así como este se ha basado en esta, sale un montón de patentes que yo también las he bajado. ¿Ya? De repente a su PDF también, porque esto lo pasé a PDF, creo también. Pero ahí tienen, más bien, para que no sea una copiadera masiva, sí tienen que hacer diferente cada grupo, porque si no sería un solo grupo que estarían haciendo toditos, pues, los 20 y tantos alumnos. Más bien cada uno elige su patente, y si es posible ya me avisan para evitar traslapes, ¿no? Vayan buscando sus patentes. El que no inscribe ya se atiene las consecuencias. Por ejemplo, esta patente está bonita, ¿no? La pueden bajar a internet, ahí está. También pueden mirar en PDF, bajar el PDF, lo que quieran. Bueno, muchachos, vamos a terminar la grabación porque ya miren que hoy nos hemos hecho tarde.